amigos, buenos días. Buenos días, como dice Nelson, quincena, jueves 15 del junio, sexto mes del año, mitad a la mitad. Cuando se vaya junio ya la cosa empieza a correr, al menos en la perspectiva, un poco más rápido. La gente quiere que llegue agosto porque se cumplen algunos plazos, pero recuerden que no hay plazo que no se cumpla. A Edesur hay que preguntarle cuándo se cumplen los plazos. A Edesur, a Este, a Edenorte, apagones en el Gran Santo Domingo, en todos los Santo Domingo, norte, este, sur. Y en grandes municipios está la gente reportando que ha habido apagones hasta de 10 horas. Aquí hay personas, me voy a reservar los nombres porque algunos de ellos son muy conocidos, que hoy han reportado estar completamente trasnochados por el festival de apagones que les tocó a su sector. Hay que preguntarle a las autoridades qué está pasando con el tema de la luz. Edesur ha adjudicado, así como si fuera una licitación, al calor la responsabilidad de los apagones. Parece que se sobrecalientan las plantas, que no le están poniendo abanico. ¿Será Nelson que hay que poner el abanico? Aire, el consumo. Aire. Y se están disparando supuestamente las plantas generadoras. El tema del calor, hay que decirle que todavía ni siquiera ha comenzado. Estamos en los avistamientos del calor, primeros días del calor, a la víspera del verano. Así es, señor Flaco, no se sorprenda que usted va a querer dormir aquí. Y a la gente entonces que se prepare con el tema del calor. Hay, aparte de apagones en Santo Domingo, mucha actividad en los tribunales. Están prácticamente todos los casos que han sido mediáticos. Ya ustedes vieron el tema de los Medusa, está el tema de Hacienda, hay diferentes casos y hasta se conoció ayer una medida un poco disciplinaria por litigación temeraria contra un abogado que es representante legal de uno de los imputados en el caso Medusa, que usó improperios dentro del tribunal, delante del juez, contra los litigantes representantes del Ministerio Público. ¿Contra Jenny? Sí, bueno, y contra Wilson Camacho, y sí. Hablaba de los casos. Y pero creo que la cosa cuando se puso más caliente fue con Jenny Berenice, ¿no? No, le dijo títere a Wilson también. Ah, también. Entonces, bueno, pues hay que recordar que los tribunales, al menos entre parte y parte, tienen que litigar con respeto. No necesariamente tiene que haber enemistades entre un grupo y el otro. Hay que darle seguimiento, señores, a nivel de comunicación a lo que está pasando en Colombia. El caso del señor, de Laura Sanaria, del dinero que supuestamente es de Petro, del suicidio del coronel Dávila, de la investigación que está llevando a cabo el fiscal general de Colombia, pues a eso hay que ponerle el ojo. Ahora resulta que los 5 bultos que se perdieron de dinero en la casa de la jefa de gabinete del presidente Petro de Colombia equivalían no a $7.000, sino a más de $700.000. Y las personas involucradas, ya ustedes saben que el coronel a cargo en temas de a cargo de la investigación, que era secreta por parte de la presidencia, del presidente Petro y de la señora Saravia, sí. Pues supuestamente se suicidó, supuestamente, en una coyuntura que ha generado muchas preguntas. El siguiente coronel entendió que lo estaban dejando solo, llamó también a la revista que ha sacado todas las investigaciones. Supuestamente él recibió una llamada en un número de teléfono que lo tenía una única persona, el coronel que se suicidó. Y de ese número recibió una llamada, pues esto ha detonado una cantidad de cosas. Esta persona habría asumido, coronel también del Ejército de Colombia, habría asumido que a él lo expusieron, lo tiraron al medio, le sacaron la alfombra, como usted lo entienda, y pues esto ha generado una cantidad de delaciones que no necesariamente están premiadas, que ha puesto la cosa más allá de donde estaba. Ahora resulta, Catherine, Nelson, a ustedes que le dan seguimiento al tema de Colombia y de Petro, que la señora que estaba siendo chuzada, que le estaban conectando los teléfonos, que le estaban escuchando las conversaciones. La señora del servicio de Sanabria. Sí, que era la señora del servicio doméstico, del asistente o jefa de gabinete de Petro,
Ahora, luego de que supuestamente se haya participado ella y su pareja sentimental en el robo del dinero de las 5 bolsas con los más de $700,000, ahora resulta que ella es testigo de la fiscalía, testigo protegido. El dinero no, ella no apareció. Su compañero sentimental devolvió más de $60,000, confirmando con ello que ellos dos sí estaban involucrados. Pero ahora la asistente del servicio doméstico va a testificar contra quien fue la jefa de gabinete de Petro, y la jefa de gabinete de Petro, que está revolteada también, probablemente su testimonio y el del otro militar vayan a llevar esto a 2 niveles por encima. No se sorprendan si cosas interesantes pasan en los próximos días en Colombia. Buenos días de nuevo. A propósito del calor, Luz Herrera, que es la presidenta de la Asociación de Pediatras, advierte que el mayor peligro es para los niños. Da una serie de explicaciones científicas ahí, que el niño contiene mayor cantidad de líquidos, pero que los retiene menos y de manera distinta que los adultos. Entonces explica que hay que tener mayor vigilancia. Un tema, el calor. Mencioné la Cámara Americana y el evento de ayer y el par de apagones. El presidente Abinader, que fue uno de los oradores principales. ¿Ahora cuándo se fue la luz? Anunció, yo sé que era Yayo que estaba hablando, no sé si Abinader estaba ahí, pero me imagino que él duró hasta el final. Parece que no hicieron el asunto de la planta. ¿Cuál planta? ¿No te acuerdas? Bueno, después te cuento fuera del aire. Cuando está el presidente se hace una serie de consideraciones especiales. Sí, a nosotros no pasó eso en el Caribe. Sí. Sí, buen punto. No, la seguridad como que se le olvidó no montó la planta, pero está bien. Dice el presidente que en julio ahora se va a hacer la licitación en alianza público-privada para un ferrocarril, para un tren, que iría desde la Kennedy con Máximo Gómez, de esa estación del metro, hasta el aeropuerto de las Américas. En una primera fase llegaría hasta la Charles de Gaulle. Exacto. Ya Aleluya. lo saben, un tiro, un tren. Las Américas directo hasta el aeropuerto. Si eso se consigue, ya era hora. eso va a ser tiro. Bueno, la licitación. Eso hay que felicitarlo, ¿eh? La licitación va a comenzar, pero no es el primer tren. Yo recuerdo a Calderón, que dijo que iba uno de Jaina a Santiago. Y no pasó nada. Y se anunció otro ferrocarril a Tabonao. Bueno, acuérdense que el presidente Leonel Fernández habló de llevar el metro hasta Puerto Plata. Mira, ese es otro dato. Pero bien, el anuncio del presidente que ha provocado muchas expectativas. Y a propósito del aeropuerto de las Américas y de aeropuertos, mañana estaremos por Santiago, en el aeropuerto internacional del Cibao. El Caribe va a iniciar la exposición de portadas históricas con motivo de su 75 aniversario. En la mañana estaremos allá en el aeropuerto internacional del Cibao. Vamos a durar más de un mes por Santiago, porque después la exposición la vamos a llevar al Centro León. Pero mañana a 10, 10 y media, ustedes verán por aquí, por CDN, los que no puedan asistir allá, la apertura de la exposición itinerante del Caribe en el aeropuerto de Santiago. A partir de mañana duraremos un par de semanas por allá. Atención, Santiago y sus cruces. Buenos días, Cáceres. Por allá estará Nelson Rodríguez, en Santiago, en la casa. Allá está medio Caribe, no, muy bien. medio CDN. Muy bien, qué bueno. Yo le decía que había que alquilar un minibús para gastar menos gasolina. Estaremos por Santiago, exposición de portadas históricas del Caribe. Ustedes van a ver portadas que reflejan las distintas etapas de este periódico. Por ejemplo, en los tiempos de Trujillo, el Caribe titulaba asesinan vilmente al jefe. Bueno, porque hemos tenido nuestras etapas. Nuestras etapas. Bueno, claro. Es que ustedes verán esa portada, van a ver la primera portada. No siempre fuimos perfectos. Pero no era solo Trujillo, después de Trujillo había una portada del 17 de enero del 62 que circuló con el epígrafe bajo censura, o sea que estaba censurado una serie de artículos que lo censuraron, así se pusieron en portada. Bajo censura. Bajo censura. Y eso fue después de Trujillo. Bueno. Se ha cubierto, claro, ahora es distinto. Hay un clima de libertades ahora que siempre hay gente que intenta, ¿no? Como que busca meter la mano. Porque antes, siempre hay gente. En distintas etapas, por ejemplo, cuando los 2 años se perseguía, se mataba. Claro. Pero ahora existe, la autocensura. Correcto. Que es lo más grave que puede. Terrible. Existe la discriminación. El billeteo. Favoritismo.
O sea, sí, hay un mayor clima de libertades. Claro, tú puedes decir lo que te dé la gana. Claro. Tanto que a veces es demasiado. Y algo más. Tanto que a veces es demasiado. Sí. Pero bien, mañana la exposición de la portada del Caribe comienza en el aeropuerto, ahí en el parte frontal, en la explanada. Va a estar muy bonito eso, santiagueros. Miren, Nelson, felicito esa iniciativa, saludos a la gente del Caribe y de CDN que ya están allá en Santiago y seguro nos están viendo. Por cierto, con respecto a lo que dice Yulisa hoy en Twitter, el hashtag destacado, no para Colombia, sino para el mundo, es Petro asesino. Por el caso específico del coronel, hay algunas, posiciones que señalan la responsabilidad o no del primer mandatario colombiano. En lo que tiene responsabilidad el presidente colombiano seguro es en el tema del acuerdo de paz que se está debatiendo aún en Cuba, aún en La Habana, con el Ejército de Liberación Nacional, con el ELN. Ya saben ustedes que se alcanzó una suerte de acuerdo de paz que fue rechazado por los colombianos, pero ratificado por Juan Manuel Santos, eso hay que decirlo, con las FARC. Ahora, quedó sobre el tapete lo que ocurriría con el Ejército de Liberación Nacional o ELN. Hace 4 días el señor Petro dijo en Twitter, alcanzamos como nunca un acuerdo parcial con el ELN que será progresivo hasta el acuerdo final en mayo del 2025. La prioridad será lograr la protección de la población civil, En las últimas horas han secuestrado a 2 personas por lo menos. Hay ataques e incidentes en otro lado. Y uno de los jefes del ELN, consultado en Colombia, dijo que bueno, que si había que financiarse con algo, pues que ya los periodistas se imaginaran cómo iba a ser. Que los periodistas se imaginaban, le daban a ellos rienda suelta a la creatividad para decir cómo se iba a seguir financiando el ELN, incluso en el proceso de negociación de la paz. Así que nada, Colombia está en el candelero, al igual que su gobierno. Yo quiero felicitar hoy, amigos, la posición del buen amigo Pablo Ulloa en el Congreso de la República. Esas palabras, esa rendición de cuentas está reseñada en el periódico El Caribe, específicamente en la página 13. Ahí Pablo Ulloa habló del aumento en atención al ciudadano en 230%. Miren, usted puede evaluar positivamente o negativamente la labor del defensor del pueblo. Lo que sí no se puede decir es que no se está trabajando en esa entidad. A diferencia de quizás lo que veíamos antes, no estoy diciendo que no se trabajaba, pero no se veía, no se sentía a la defensora del pueblo. Lamentablemente, cosa que ha cambiado en los últimos años con Pablo Ulloa, que ha hecho una serie de consideraciones sobre esta labor que llega y que arriba a los 2 años. Pese a que la generala, la coronela, sigue libre, ¿verdad? Ese fue un palo que le dieron a Pablo Ulloa, un palo en desde los 2 puntos de vista. Pero bueno, la investigación está allí y por lo menos yo creo que se ha dignificado esa posición que la pagamos todos los dominicanos. Bueno, vámonos a las portadas. Francisco Medrano, que vino hoy con refuerzo. Allá, miren, de forma derecha hacia allá, los refuerzos de Francisco Medrano. Una bella compañía que trajo hoy. Francisco, nuestra portada, ¿qué te esperan? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los amigos televidentes. Pues Yulisa se refiere a que me acompaña Dylan José Medrano, uno de mis hijos. Ya estamos repartiéndonos las responsabilidades de las vacaciones. Él ha decidido acompañar a su padre en su jornada de trabajo y madrugó en el día de hoy. Así que vamos rápidamente a las portadas del periódico El Caribe y CDN que tenemos para todos ustedes en la mañana de hoy. Iniciamos con salud y es que pediatras exhortan a padres y a cuidadores a estar atentos a los síntomas o patologías que se pueden producir debido a la gran ola de calor. En otro orden, tren metropolitano irá desde la Kennedy hasta el aeropuerto Las Américas. También el gobierno inicia ruta de evaluación del presupuesto. La propuesta del 2024 tendrá también la particularidad de ser la tercera en la que el monto original superará el billón de pesos y coincide además con un año electoral. Y cerramos las principales del Caribe en su portada en este día con Pablo Ulloa, defensor del pueblo, quien rindió cuentas ayer de su gestión de 2 años y destacó que esas 14.485 atenciones significa un aumento de 230% en comparación con el año 2021. Presentamos la contraportada del periódico El Caribe. En esta mañana hablamos de informaciones del mundo de los deportes y es que avanzan los trabajos en el Coliseo Carlos Teo Cruz.
Vamos ahora a visitar nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones a nivel nacional e internacional como esta, y es que hay un incendio que afecta el área verde próximo a la base aérea de San Isidro. También damos seguimiento, y es que a pesar de los registros criminales, al denominado La J le han emitido una certificación de no antecedentes delictivos. Y cerramos con el dolor e impotencia en una familia y también en la sociedad por la muerte a golpes de un niño en una escuela. Todas estas informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal digital www.cdn.com.do, y también adquiera la edición impresa de nuestro periódico El Caribe. Es todo por el momento, seguimos con más. Debido al fallido pronóstico mío de ayer, me voy a limitar simplemente a presentar a Jim Suriel con el estado del tiempo, que es el que sabe de eso. Adelante, Jim. Muchísimas gracias, muy buenos días. Tendremos en las condiciones meteorológicas en República Dominicana la continuación de un sistema de alta presión establecido al noreste de la región del Caribe, aportando sus efectos en nuestra zona de pronóstico. Este sistema ha empujado vientos desde el este, los vientos alisios, pero también en ocasiones desde el este-sureste, desde el mar Caribe, empujando toda esa humedad hasta el territorio dominicano y así aportando una sensación térmica muy elevada en gran parte del territorio nacional. Veremos en las próximas 24 horas también la combinación de una vaguada que se mueve al norte de la región del Caribe, transitando hacia el Atlántico Norte. Así también una onda tropical que ya hoy empieza a alejarse de nuestra región y cuyo desplazamiento se ha ubicado en el Mar Caribe al sur de nuestra zona de pronóstico, podrían todavía aportar algunos chubascos en el transcurso de las próximas 24 a 48 horas. Pero en sentido general tendremos estas temperaturas calurosas en República Dominicana entre las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Con un periodo muy extremo de fuerte sensación térmica entre la 1 de la tarde y las 3 p.m. Así que mucha atención porque el calor va a continuar en la región del Caribe. Y por supuesto que en República Dominicana se extenderá hasta noviembre. Estas han sido las informaciones del tiempo. Bueno, la información del tiempo con Jim Suriel. Tome y deje. Lo que nosotros sabemos y podemos hablar con propiedad es el calorazo. Estuve escuchando el merengue de Wilfrido Vargas, el calor. O sea, la historia de un Dominican York que llegó para acá, mira, a gozar. La primera fiesta que se metió se desmayó porque él pensaba que aquí era como allá, que había mucho frío. ¿Entiendes? Como él llegó en diciembre y dejó la nieve atrás. Pero ¿qué va? Ni así. Dice, por favor, que denme algo para el calor, que yo me quiero refrescar, si no me voy a ahogar. Ayer. Tú tuviste una experiencia necia, ¿no? Fui víctima también de los apagones ayer. Todos fuimos. Víctima. Miren, comuníquennos a través quizás de... Hoy no tenemos Facebook Live, tenemos un problemita allí técnico, pero si ustedes utilizan la etiqueta que está aquí arriba, mírenla, Despierta con CDN, ¿verdad? En Twitter, por ejemplo, si ustedes utilizan esa etiqueta, yo me voy ahí al Twitter rapidito y, por ejemplo, revisamos cómo está el asunto de los apagones en su comunidad. Me encantaría poder leerlos. Voy a ver si hay alguien ya por allí. A ver. No, lo acabo de decir, obviamente, Catherine. ¿Cómo va a ver a alguien tan rápido, con dedos tan rápidos, tan ágiles? Yo sé que ustedes están allí con nosotros. Quiero saludar a los que yo sé que están por ahí. Seguramente está Mel Argüello, Delio Samuel. Hay mucha gente conectada, José Gómez, pero tenemos un problemita con el Facebook Live. Escríbanos con el hashtag o la etiqueta en Twitter, Despierta con CDN, y háblennos de cómo están los apagones por su lugar, por su zona. Un segundito nada más. Adelante. Ustedes saben que en Jamaica se comenzó una ronda de diálogo de los sectores más activos de la sociedad haitiana, de empresarios, políticos. Y bueno, ya seguro terminó, aunque ha sido hermético, eran 3 días. El diálogo internacional por Haití. Por Haití, está Caricón,
Y ustedes saben que cerró el consulado de Jamaica antes de ayer. ¿No fue que se lo quemaron? Una banda lo asaltó. Los asaltaron. Eso es un mensaje claro, clarísimo. Bueno, es una gran coincidencia, pero estoy leyendo que en el mismo edificio funciona un concesionario de vehículos. Sí, también de Un la dealer, gente. a lo mejor fue al dealer, pero si fue al consulado de Jamaica, el mensaje grave, mensaje como dice clarísimo. la banda, ustedes están allá hablando y negociando Sin y nosotros. sin la presencia nuestra. Exactamente. Vamos a cerrar el consulado del país que se ofreció de anfitrión para ese diálogo de 3 días. A ver qué salen, porque son muchos los diálogos de la sociedad, de los empresarios, de los haitianos, y nunca se ponen de acuerdo. Y le pegaron fuego. Pero es sintomático que tuviera que cerrar el consulado por el asalto de una banda armada, precisamente cuando se está desarrollando Claro. un Suerte que no hay diálogo víctimas. En de el la seno de mayoría de CARICOM. sectores del CARICOM, Claro. a buscarle la salida, en un intento, señores, para que la salida la produzcan los propios haitianos. Yo vi un dirigente de opositor, yo no sé cuál es la oposición en Haití, que decía que es a ellos que le corresponde buscar la salida a su problema. Feliz, búsquenla, porque Dale. ustedes no pueden. Claro. Pero apunto eso, no como dato anecdótico, sino para que vea que no se puede. Cuando no se puede, no se puede. No, y Cerrado que- el consulado de Jamaica. Y que no es un asunto de, no, unos bandoleros ahí a la vera de Dios que asaltan aquí, allá. No, señores, ahí hay estrategia, ahí hay intereses. Esos caballeros tomaron nada más y nada menos que la terminal principal de combustible del país, paralizaron el país, se plantaron en la puerta y dijeron, aquí nadie se mueve. Eso no lo hace un muchacho a lo loco, por no decir otra palabra que a Nelson seguramente se le ocurrió más Bueno, rápido. la convocatoria es a las partes interesadas haitianas, pero parece que no se dieron cuenta que las bandas son una parte muy interesada. Según ellas. Según ellas. Vámonos a la pausa. Vamos al resumen de informaciones más importantes en el interior del país. Existe una probabilidad inminente de una condena con la pena máxima de asesinato en contra de Ambioris Nepomuceno. El primer tribunal colegiado de Santiago aplazó para el lunes 19 de junio el conocimiento de fondo contra Ambioris Nepomuceno Rodríguez, principal acusado por el asesinato de la abogada Paola Languasco. La Oficina Judicial de Atención Permanente de la provincia de Duarte aplazó para este jueves el conocimiento de la medida de coerción contra 2 imputados por agredir e intentar raptar al abogado Gerson Lizardo. Los acusados en este caso son Emmanuel Abreu Galán y Christopher Castillo. En virtud de la ley 139 que faculta al Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en su artículo 38, literal A. El titular del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, entregó el certificado con el que dejó oficialmente aprobado el Instituto Superior Especializado en Negocios a Distancia, con sede central en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Este proceso no me ha ido muy bien porque cuando uno pierde lo único que tiene, que no está impuesto a vivir en casa ajena, se siente mal. En el distrito municipal Montebonito, en Asua, las inundaciones y deslizamientos de tierra destruyeron una vivienda y afectaron otras 3, mientras que las familias que han sido golpeadas por las inclemencias del clima aún esperan la ayuda de las autoridades. En el municipio de Padre de las Casas, en Asua, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos se encuentra en fase de culminación del diseño del proyecto para intervenir las cañadas Arroyo Higüero y Los Indios que se desembocan en el río Las Cuevas, el cual recientemente provocó inundaciones. Lisa Gil, CDN. Muchas gracias, Lisa Gil. Lisa Gil. Halcón 4, le decía ayer que 1, 2 y 3, no conozco esos halcones, pero el Halcón 4 comenzó ahora lo que es una ruta cada vez que hacen estos grandes operativos. Lo primero que necesitan son los abogados de los detenidos, que dicen que no han recibido hasta el momento ninguna información sobre la vinculación de sus clientes con hechos criminales, que nadie le ha dicho nada, ni saben por qué que están presos. Deyanira López con los detalles.
Los representantes legales de algunos detenidos en la operación Halcón 4 denunciaron que hasta el momento el Ministerio Público no ha establecido la vinculación de estos con la presunta estructura criminal a la que se le atribuye amenazas de muerte contra el hijo de la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, además de narcotráfico, sicariato, ciberdelito y otros crímenes. No entendemos por qué la Fiscalía, con estos allanamientos que han realizado y este aparataje, han sometido a más de 10 personas, o sea, se encuentran apresados con relación a este proceso sin ningún tipo de prueba. Entendemos que deben de despacharlo, ya las horas se aproximan, las 48 horas que establece la ley, porque no se le ocupó nada. Las estructuras criminales, según el Ministerio Público, están encabezadas por Joel Ambiorix Pimentel García, alias J, y José Hamilton Ureña, alias Nino Come Mezcla, líderes adversos de las redes criminales. Otros señalados son Isidro Marcelino Tavares Acevedo, Rafael Tomás Cornil Salcedo y Kelvin Manuel Concepción López, alias El Menor. Este último se entregaría a las autoridades y sin embargo no lo ha hecho. El señor Kelvin nunca ha estado vinculado a la persona que se le indilga que le hizo la llamada amenazante a la señora Miriam Germán. Segundo, no tiene pariente detenido en ninguna cárcel. Se espera que el Ministerio Público presente el expediente para la solicitud de medidas de coerción contra quienes vayan a ser procesados de los detenidos mediante una labor multiagencial del Ministerio Público, la Policía Nacional, la DNCD, la Procuraduría y otras fuerzas élites con la intención de desarticular las dos estructuras que forman parte del crimen organizado en Santiago y el Cibao. Desde Santiago, Deyanira López, CDN. Gracias, Yanira. Una estructura pesada y un operativo también muy pesado, grueso. Se habla de 71 fiscales y 1.300 agentes. No hay una correlación entre la magnitud del operativo y la cantidad de apresados. Se habla de 10, de 11, aunque no necesariamente debe existir esa relación. Porque si se agarra la cabeza, lo que no me da la sensación es que la imagen, la figura, la facha de muchos de los apresados sea esos grandes cerebros del crimen organizado. Me llamó la atención la connivencia, la unidad, la alianza del crimen organizado con autoridades. Y no me refiero a que se hayan ocupado en allanamiento pertrecho de la DNCD, del DICRIN, no. Cómo participan entes del crimen organizado en alianza con las autoridades del área. Y además, me llamó la atención las eternas operaciones desde las cárceles. Es lo de nunca acabar. Exacto. No sé qué es lo que pasa, porque operativos van, operativos vienen, programas, proyectos, anuncios, y cada vez que hay algún tipo de movimiento, ahí están esas estructuras mafiosas desde la cárcel. Y no me refiero a que en una de ellas ocuparon 2 millones de pesos, no sé, tal vez era un menudito de los presos para comprar en los colmaditos que tienen. Menudo. Un menudo para ahí, pero me llama la atención las operaciones desde la cárcel. Tú sabes que a mí me llaman también la atención quizás esas mismas dos cosas. Pero lo primero que hay que preguntarse es qué buscaban las autoridades con esta operación, con este allanamiento. A veces el objetivo de las autoridades no es necesariamente atrapar a alguien. A veces sí, pero hay condiciones, dependiendo de cuál sea la estrategia, de cuál sea la cantidad de información y de quiénes sean los involucrados, que lo que buscan las autoridades en ocasiones, no sé si es esta, es alborotar el avispero y hacer que salgan. Empiezan a cometer errores, empiezan a llamarse uno con otros y bueno, a veces las autoridades consiguen con ese movimiento mucho más de lo que tienen. Yo creo que la magistrada Jenny Berenice sabe perfectamente lo que está buscando. Ella fue fiscal en Santiago. No fue fiscal titular, pero fue la otra de las muchachas, como le decían a las fiscales. Pero la magistrada Jenny Berenice tiene una aquilatada carrera de fiscal en Santiago. Conoce probablemente a todas esas bandas o a muchos de sus miembros desde que empezaban a delinquir.
Según unas informaciones que recibimos ayer, muchos de ellos habían estado presos en múltiples ocasiones en el pasado, cuando esa Fiscalía de Santiago perseguía estas bandas. Por eso, nosotros volvemos a insistir en que hay que darle todo el apoyo para que el Departamento Antipandilla de la Policía pueda establecerse, trabajar, investigar y tener inteligencia a nivel nacional en todas partes. Pero de nada vale tener equipos, tener financiamiento, tener inteligencia, cuando los mismos que tienen que hacer esa inteligencia están aliados o en coalición con las bandas, que es lo que en mi opinión debe ser a lo que más atención hay que ponerle, y probablemente a eso sea lo que se le esté poniendo toda la atención. Durante el día de ayer en la tarde se dijo que a la magistrada Miriam Germán la estaban inclusive moviendo de residencia para un lugar privado, secreto, por temas de seguridad, por el avispero de todo este movimiento, porque se temía por su seguridad. Todo lo que haya que hacer para proteger no solo a la magistrada Miriam Germán, a la magistrada Jenny Berenice y a ese cuerpo de fiscales que están ahí, y a toda esa gente de la Dirección de Control de Drogas y de la policía, protegerlos para que puedan hacer su trabajo, todo eso hay que hacerlo. Todo lo que entregan los fiscales para hacer un trabajo como este no tiene devolución, ni en salario, ni en beneficios colaterales, en ningún aspecto. Entonces, que le ofrezcan la protección que necesitan. El problema en todo esto es que nosotros en este país sabemos que las bandas, crimen organizado, narcotráfico, bandas de delincuencia barrial, se apoyan de la autoridad en múltiples condiciones. Ya no les tengo que recordar el caso de cómo los descuidistas, los atracadores, tienen en su nómina varios miembros de la policía, y lo dicen ellos, no lo decimos nosotros. Tienen conversaciones, se saben los nombres, algunos tienen hasta relación de familiaridad y pasan por el destacamento, el policía le da por la cabeza, trajiste muy poco, atracate a fulana, tráeme esos documentos que hay que devolverlo, ese es un atraco caliente. Y en ese argot se desarrolla una relación de confianza entre delincuentes y autoridad. Pero cuando esto, en ese caso es muy malo, pero cuando esto se va al crimen organizado, a estructuras de narcotráfico, a amenazas a funcionarios y miembros del Cuerpo de Justicia o de Seguridad Nacional, ya esas son palabras mayores. Porque en ese caso estamos ante la confirmación de que el crimen organizado ha penetrado estructuras que están en otro nivel. Y cuando se atreven a amenazar funcionarios de todos los niveles, haciéndose pasar por miembros de bandas distintas, inclusive de partidos políticos, entonces ya ahí estamos frente a una estrategia criminal. Y eso no se puede pasar por alto. Creo que tal vez somos repetitivos al decir que si se controlara lo que sucede en las cárceles, claro, no tendríamos que hacer un operativo como este, porque tal vez no sería necesario. Nosotros tenemos múltiples informaciones de manera permanente de lo que pasa en las cárceles. Supuestamente, este señor, alias La Jota y alias El Come Mezcla, y el tercero que supuestamente quedó de entregarse, pero todavía no se ha entregado, ellos controlan el sistema carcelario público. Pero aquí hay una Dirección General de Prisiones. Ellos controlan qué armas, supuestamente, quién puede tener armas y quién no dentro del penal. ¿Quién puede tener aire acondicionado? ¿Quién puede tener abanico? ¿Cómo entra el freezer? La administración de lo que se vende adentro de la cárcel. Y uno se pregunta, ¿y para qué sirve la Dirección General de Prisiones? ¿Cómo es que tiene que ir el Ministerio Público, la magistrada Berenice Reynoso, a hacer una intervención de este tamaño cuando aquí hay una Dirección General de Prisiones? Sin tener que personificar en nadie, porque esto siempre ha sido así. No se trata del que está ahora, se trata de todos los que han pasado por esa posición. Ahí el problema no es el ejército, ni la policía, ni los internos. Aquí todas esas personas y el sistema penitenciario completo sabe quién es la Jota. El centro penitenciario tiene un encargado de inteligencia y según lo que nosotros tenemos entendido,
entre los funcionarios del sistema penitenciario y estos delincuentes hay una comunicación fluida. Entonces, esto tal vez no es ni la cuarta parte de lo que realmente nosotros tenemos entre las manos. Esto es un avistamiento. Esto es que las autoridades decidieron tomar las cosas por las manos, con sus manos, tomar el toro por los cuernos. Y mandar un mensaje. Y mandar un mensaje. El señor Lajota ya tiene abogado. Nunca son abogados baratos, por suerte, para que tengan que pagarlo ellos mismos. Y él ha hecho un comunicado y lo ha enviado a los medios de comunicación. Oigan, esto el señor alias Lajota hizo un comunicado nacional, Nelson. Y él dice, la mayoría eligió que se liberara a Barrabás y se condenara al Señor Jesucristo. No siempre las mentiras repetidas de forma continua por algunos comunicadores buscando que éstas se conviertan en verdad son lo cierto. Oigan ahora, vender su voz y su pluma para manipular la opinión pública es también una acción inmoral propia de delincuentes. O sea, le está diciendo a quienes dicen que él es delincuente, que los delincuentes son los medios de comunicación que lo han mencionado. Dice, y él le echa la culpa a un comunicador de YouTube que dio a conocer algunas acusaciones contra su persona y afirma que él es quien amenazó a la Procuradora General de la República. Y dice que él admite, el señor Lajota, haber tenido problemas con la ley en el pasado y él mismo está alegando del ambiente delictivo y no tiene cuentas pendientes con la justicia dominicana ni de ningún otro país, y que tiene 15 años residiendo fuera de República Dominicana, más de la mitad de ese tiempo en Estados Unidos y los últimos 5 en España, visitando de manera recurrente la República Dominicana, y que él no ha tenido y no tiene operaciones con el tema de los recintos. Son prácticamente 3 páginas. Y él utiliza las 3 páginas para defenderse. Evidentemente esto puede ser un documento que haya hecho su abogado. Ahora, cuando vimos el prontuario que presentó el Ministerio Público, al que pudimos tener acceso, toda la supuesta ficha que dicen las autoridades que tiene este señor, todas las veces que ha sido acusado de narcotráfico, pero tiene un papel de buena conducta donde dice que él no tiene actos reñidos con la ley. Y uno se pregunta, ¿quién lo emitió? ¿Quién? ¿Cómo lo emitió? ¿Quién lo emitió? Tal vez yo puedo saber quién es, porque eso lo emite la Secretaría General de la Procuraduría. La pregunta es quién le borró el registro criminal que debió salir en ese documento, como dicen las autoridades que lo tenían. Y aquí uno tiene que remontarse a acusaciones pasadas, donde ese mismo actual Ministerio Público acusaba al anterior de borrarle las fichas y los expedientes criminales a supuestos criminales acusados, confesos, algunos juzgados. Y uno se pregunta entonces, pero el caso del señor respetuosamente Caballero Lajota, entonces es uno de esos casos. Decía la magistrada Yanni Berenice que se cobraban millones de pesos y cientos de miles de dólares por borrarle los expedientes criminales del sistema criminal del Ministerio Público a reconocidos individuos que tenían actos reñidos con la ley en todos los esquemas. Yo no digo, no puedo afirmar que este sea el monstruo que se está diciendo. No tengo cómo afirmarlo. Nosotros podemos repetir lo que dicen las autoridades y leer el documento que él manda para ser justos. Pero un documento en limpio, como lo podría tener cualquier ciudadano común que nunca ha estado preso y que nunca ha sido acusado de nada, frente al documento de alguien que las autoridades determinan, primero que ha sido deportado, por narcotráfico, segundo que ha estado acusado varias veces por crimen organizado y por narcotráfico, y que le den un documento igualito como uno que nunca ha sido acusado de nada, yo creo que eso hay que sumárselo a la investigación. Bueno, buen punto, Yulisa. El tema de los expedientes, del prontuario de las personas y por qué este individuo tiene en todo caso una ficha limpia en donde puede exhibir en este momento, pues entonces que él no tiene problemas con la justicia y que no los ha tenido. Aunque él mismo reconoce, sí los he tenido, pero aquí la Procuraduría, el Ministerio Público, a través de ese documento dice, no, él no tiene nada. O sea, no lo tiene según este documento que él mismo presenta a través de su abogado Tomás Castro, pero balas fácil. O sea, usted hace una búsqueda chiquitica ahí en Google y le aparecen todos los delitos en donde el individuo participó en el pasado. El tema de las cárceles lo decíamos ayer.
esa denuncia de Roberto Santana que se quedó en el aire, que no hay nadie procesado por ello, que no lo dijo un cualquiera hijo de vecina, no, lo dijo Roberto Santana, que es el asesor principal de cárceles del Poder Ejecutivo. ¿Qué dijo Roberto Santana? Solo el encargado de seguridad de La Victoria recibe 7 millones de pesos semanales. Y eso se quedó así. Por eso les digo, a veces cuando las personas más humildes llegan acá a CDN a hacer denuncias y dicen, oye, yo tengo tanto tiempo sin que me resuelvan, uno dice, bueno, y si a Roberto Santana, que es el asesor del presidente, porque el Poder Ejecutivo significa presidente, dice una cosa como esa y no pasa nada, entonces, ¿qué queda para la gente, para el ciudadano de a pie? Por cierto, ayer hablábamos de las ramificaciones internacionales, porque este individuo, la J, y el otro que le dicen y que el fulano come mezcla, o niño come mezcla, la J estaría en España, el come mezcla estaría en Panamá. El canciller dominicano confirmó que el gobierno está en contacto con las autoridades, al menos de España, para gestionar la extradición al país de este sujeto, Joel Ambioris Pimentel García, alias la J. Vamos a escuchar las palabras del señor Roberto Álvarez. En conversaciones con el gobierno de España, pero no puedo, ese es un tema que nosotros sobre el cual no podemos comentar. Pero es un tema delicado, amenaza al Estado. Sumamente delicado, pero no podemos comentar. Pero ya se hicieron allanamientos y subieron. Ya me preguntaste si estábamos en contacto con el gobierno de España y ya te dije que sí. Muy al estilo Roberto Álvarez. No puedo comentar, es una cosa muy grave. Ya te dije que estamos en contacto con las autoridades de España. No puede decir demasiado el canciller, pero bueno, qué bueno que los periodistas lo abordaron haciendo su trabajo. El canciller reconoce la complejidad de la situación que obligó a realizar este amplio operativo en cárceles. Por cierto, antes de que se nos pase, hay que decir que uno de los individuos de esos cuadritos que pone el Ministerio Público para hacer las operaciones que son bautizadas con nombres de película, a veces se llaman Calamar, Pulpo, ahora es Halcón 4, fíjense, tiene en el centro a Joel Ambioris Pimentel, alias la J. Una de sus principales ramificaciones es Jensit Freund Arias, alias El Toro, ¿verdad? Y él, según este documento que es de la Procuraduría, del Ministerio Público, dice que él es propietario de puntos de droga y que tiene a su cargo, a su vez, a otros administradores de puntos de droga. Bueno, ese sujeto, según la información que se despliega hoy en un medio de comunicación nacional, dice que él fue puesto ya en libertad por las autoridades, pese a que está, repito, involucrado en este organigrama elaborado por la Procuraduría. A él lo habrían liberado en las últimas horas y hay que ver, en todo caso, qué va a hacer el Ministerio Público sobre eso, porque bueno, su rostro está allí, su nombre está allí, su vinculación está allí, pero no pudieron dejarlo preso. Yo creo que ni, ¿cuántas horas? Ni 48 horas. Lo que me llama la atención que en el organigrama de la Procuraduría dice que era un contacto directo con la Jota. Por eso digo, o sea que uno no es cualquier hijo de vecina. ¿Quién le habrá elaborado ese comunicado? O se equivocaron. No, hay que ver qué busca el Ministerio Público. No sé. Hay que ver qué busca. O si negociaron con él. Hay que ver. Bueno, el toro. Miren, señores, vamos a la política un rato. A mí me gusta de ustedes, que ustedes no afanan mucho con la política. Los políticos creen que van a perder hasta el aire que respira. Si no suena. Y nosotros aquí, de gañotando. si yo no lo traigo a colación, ustedes lo dejan en política. Y es verdad, son muchos temas, como decía Catherine, con grandes connotaciones sociales, de profundas raíces. Y uno no puede perder el tiempo. No, y ellos se pasan la vida en eso. Sí. Uno Ese no es le su puede trabajo. dedicar el tiempo de uno también. O sea, le damos unas pinceladas. Ah, sí, hay una columna hoy precisamente, La vi. y coincidencialmente en el Caribe, que aquí desayunamos, comemos y cenamos con política. Claro. La política, compay, la política. No, pero el PRM anda como una tienda, barriéndolo todo. Barrió con 30 funcionarios de municipios y distritos municipales que pertenecían a otro partido y se lo llevó para el PRM. ¿Barrió o recogió? Bueno, y barriendo. Sí, va recogiendo. Yo tengo cabildo y barre. Pero depende, ¿tú puedes barrer hacia afuera? Rompiendo. ¿O hacia adentro? Rompiendo Yo creo- récords sí, de yo creo- recogida. Otro rompe récord. Yo creo que está rompiendo récord. De recogida. Bueno, el Paliza, para darle más estatura al asunto, encabezó eso y manifestó que la oposición debe analizar el por qué
ha ido perdiendo el apoyo. O sea, Paliza le pide a la oposición que analicen bien ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se van? ¿Por qué se van para el PRM? Eso no resiste el menor análisis, Paliza. Atención. Yo te puedo decir que entre distritos municipales y municipios debe sobrepasar los 30, pero no quisiera fallarte en tu respuesta. Nosotros hemos querido impulsar una nueva forma de hacer política y la adhesión de muchos miembros de la municipalidad al PRM tiene que ver con el trato que se le ha dado. Nunca un gobierno había apoyado tanto a la municipalidad como ahora. Bueno, se puso como joya de la corona a Cintia Jiménez, vicealcaldesa del municipio de Castañuelas, en Montecristi, que se fue del PLD para el PRM. Cintia, un feliz viaje. Es un tema eso, lo del PLD, que se le van gente, que la alianza, que la unidad. Yo no estoy muy de acuerdo con la decisión que tomó el PLD con el asunto de las alianzas. ¿Por qué? Porque realmente ese haya de Mariotti tiene que decir que no se van a aliar con el PRM. Pero por lo menos dijeron que van a pactar alianzas. El asunto es el siguiente, y es uno de los razonamientos de los que plantean que el PRM debe hacer alianza. Si al PRD le va mal en febrero en las municipales, ¿entiendes? No es que se van a ir para otro partido, sino que toda esa gente se va a sentar. Se va a quedar inmovilizada. Sí, es cierto. Y ahí se va a quedar el pobre Aversol. El otro argumento de lo que le temen a la unidad es que creen que Leonel va a absorber, va a engullarse, se va a tragar a Abel en una alianza. Y tienen esos temores. Oye, pero si le tenían tanto miedo a Leonel, ¿para qué lo sacaron? No, Leonel se fue. Leonel dice que a él lo votaron. Él dijo, me pusieron la maleta en la puerta. ¿Y que le pusieron la maleta en la puerta, dijo Leonel, y le dijeron, váyase de aquí. Pero esa es la versión de Leonel. La versión de Leonel, exacto. No, yo no creo que sea así. ¿Tú no crees que lo hayan sacado? No, Leonel se fue, hasta lo sacaron, porque yo he dicho aquí. No, pero es que si él se quedaba en esas condiciones. Es que le hicieron todo también para que se fuera. Por amor a Cristo. O le sea, todo. Lo vapulearon de toda la manera posible, lo desconsideraron. Lo desconsideraron a él, a su familia, a su fundación. Ahí son parte de los errores de ese PLD. Entonces le hicieron todo eso creyendo que lo iban a aniquilar. O sea, y hemos dicho en más de una ocasión aquí que en América Latina no existen los muertos políticos y creían que iban a hacer de Leonel un muerto político y míralo ahí, le estaba haciendo el partido. No. Pero está bien. Pensaban que era, ¿tú sabes lo que es un porfiado? El muñeco que tú le das y vuelve, le das y vuelve. Así, lo pusieron a perder de Gonzalo, pero realmente duro de matar. Leonel, hay un aspecto que fue sonsacado. Sí, bueno. El PRM alimentó. O aprovechó, a lo mejor aprovechó. Y después lo hicieron candidato, que ahí fue que acabó de perder el PLD. Sí. Y hicieron su compromiso con Leonel. Leonel es partido mayoritario, Leonel es segunda mayoría en el Senado, Leonel y mil firmas. Tiene como 6 senadores. Oye esto. Con 141,000 votos. Oye esto. A nivel congresional, la Fuerza del Pueblo sacó 141,000 votos y tiene 6 senadores. Leonel es el líder de la oposición. Independientemente de cuántos diputados. Leonel es el líder de la oposición. Le guste al PLD o no le guste. Es el líder de la oposición. La persona que ellos pensaron. Leonel, pero no la Fuerza del Pueblo. No, Leonel. No la Fuerza. Leonel, cuando tú pones a opinar de un tema a Leonel Fernández y al candidato del PLD, todo el mundo sabe lo que pasa. Lamentablemente todo el mundo sabe lo que pasa. Entonces, no se trata de partidos ni de fuerza de las siglas. Las siglas pueden tener un valor, pero en esta etapa de la pre-campaña política importan las personas. ¿Quién es cada quien? Y en estatura política, el expresidente Leonel Fernández hay que darle su tamaño, hay que darle su rigor. No se puede decir nada contrario a que Leonel Fernández es el líder de la oposición en este momento. Él, la Fuerza del Pueblo, no. Como partido puede ser el PLD. Ahora, la voz más alta que tiene la oposición en este momento es Leonel Fernández. Y ese es el hombre que ese partido, cuando estaba en el gobierno, le trajo, supuestamente, ex narcotraficante para que le cobraran deudas, hablaran de su vida personal. Supuestamente le hicieron jugarretas dentro del partido. Lo despotricaron de todas las maneras posibles. Ese es el resultado de lo que hicieron, míralo ahí. No hay muertos políticos en América Latina, entiéndanlo.
Ahora tienen que negociar con Leonel, de lo contrario, Leonel les va a vaciar el partido. Tienen que fajarse, tienen que ponerse a correr y buscar alternativas, quizá personas que consigan cohesión a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, y eso puede suceder. En política pueden pasar muchas cosas. Dicen que como el juego de béisbol, que es una pelota redonda en una caja cuadrada, o sea que nada está métricamente diseñado. Pueden pasar muchas cosas, pero hoy, en este momento, a las 7:58 de la mañana, el 16/15 del mes 6, el líder de la oposición es Leonel Fernández. Y tienen que vivir con eso. Bueno, feliz viaje a los que se van. Felicitaciones a los agraciados, pero dejamos en el aire la pregunta o la inquietud de Paliza. ¿Por qué se van de los otros partidos? Pero eso es haciendo apología, ¿verdad? No, Paliza pregunta, que se pregunten ellos. Pero eso es una pregunta apológica. Yo creo que Paliza... ¿Quién se va para la oposición? Paliza no se dio cuenta que eso tiene su surrapa, que eso tiene su concón. ¿Por qué se van para el PRM? Ese techo cobija mejor. Yo creo que todo. Además, en estos talores hay aire acondicionado en el PRM. Todos saben. Es con aire. Todos saben de eso. Hay apagones ahí, en los locales de la oposición. Claro que sí, están sufriendo este calor. Sí. ¿Y en los del gobierno? Con aire acondicionado. Con aire, bueno. Esa puede ser una de las razones, Paliza. No, un razonamiento simple. Un tema climático. No, cualquiera sale corriendo. Sí, yo decía ayer, uno va a coger la loma, pero no a pelear como guerrillero, sino buscando una mata frondosa, va a coger fresco. Escarfadas montañas, buscando aire. Escarfadas montañas de Quiqueya, Manolo Tavares. Mira, reconocieron a 3 viejas leyendas ligadas al 14 de junio, Catherine. Había un acto en el Palacio. Sí, no sabía. Un acto oficial con condecoración. ¿Y por qué el gobierno permite que uno dice, ven acá, pero no hay nada del gobierno hoy? Y mira, un acto encabezado por Abinader. Bueno, no sé si los marketing, las estrategias ahora son así, o sea, de Pablo acechado. No creo. Como para decirle, Catherine, mira, tú que decías que no vaya nada. Yo creo que esa es la no estrategia. Bueno, pero hubo un reconocimiento. Ahí hubo algunas figuras muy conocidas del pasado, estaban invitadas, estaban presentes. Estaba Tony Raful, no sabía que estaba en el país, Tony. Yo ayer estaba leyendo a Raful con respecto a lo del... Historiadora, ha escrito mucho del 14 de junio. Bueno, estaba Faride, ahí tiene su razón, porque es su hija, ¿verdad? Claro. La acompaña, sí, Mira, con respecto a lo de la luz, ahorita que estaban hablando del tema de los apagones, en Santo Domingo Este están desesperados, dice, con los apagones de las EDES. Todos, con excepción de la del sur, son enemigas del gobierno. No, la del sur también, porque ahí estábamos escuchando a la gente de Arroyo Hondo que está con el grito al cielo. ¿Arroyo Hondo es de sur o es de norte? Es de sur. Es de sur, es de sur. Es de sur. Bueno, pues así las cosas. Sí. Bueno, el de sur tiene trabajo, pero el de sur dice que por el calor. Que todo lo que está sucediendo sí, es cierta lógica, porque es el consumo. Que la demanda es mucho más alta. Y aquí se ha dicho que no tenemos capacidad. Y se disparan, ¿entiendes? No sé, porque dice que tenemos capacidad desbordada, capacidad... Aquí dice que no. Eso lo ha dicho hasta el ministro de Energía y Minas. ¿Qué? Que nuestra capacidad está a tope. Y que cada vez que hay una fallita por algo, que hay un disturbio, empiezan los apagones. Y eso tiene que ver cuando sale Punta Catalina, cuando hay un pico con el tema del calor. O sea, nosotros estamos que viene cualquier cosa y nos quedamos sin luz. Eso es así. Y pasan los años, se hablan de licitaciones, se hablan de proyectos, pero permanecemos con esa estrategia. Algunos dirán, bueno, es que los procesos toman tiempo, pero bueno, hablábamos de los plazos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Aceleren eso. Burocracia cero, no dijo el gobierno. Burocracia cero, pero ahí está, todavía tenemos esa situación. Miren, compañeros, hay un tema que no tiene que ver con política. Está el tema del medio ambiente. No quiero que se nos vaya el tiempo demasiado sin hablar del caso del niño que murió a golpes por otros, que lo molieron a golpes, ese pobre muchacho. A mí casi nunca me gusta hablar de temas que tienen que ver con la violencia y mucho menos con los menores. Pero yo creo que vale la pena una vez más que llamemos la atención sobre qué es lo que está pasando, ¿no? Cuáles fueron las condiciones que llevaron a esos muchachos a cometer semejante crimen. Y pasa algo como eso y la sociedad sigue como que nada, como que no pasó nada. Yo creo que a cualquier madre de República Dominicana le duele por lo menos el estómago cuando lee una línea de esta.
cuando escucha el llanto de esa madre que mandó a su muchacho a la escuela y que no lo recibió ese día para almorzar. No lo recibió, no pudieron estar con él. El argumento es una suerte de lo que ahora se llama bullying y que no es otra cosa sino la agresión brutal y el descuido absoluto por parte de las autoridades educativas de este tipo de situaciones. Los maestros dicen que ellos no tienen la culpa, que los muchachos vienen violentos de su casa. Y entonces yo digo, bueno, si nadie se responsabiliza, que nos lleve el diablo, ¿no? Vamos a ver el reporte de Daniel Ortiz. Aunque la dirección de la Escuela Panamá, ubicada en la Avenida Venezuela de Santo Domingo Este, se negó a explicar lo sucedido, este canal obtuvo testimonios de estudiantes que presenciaron la brutal golpiza contra Jayron Almanzar Cabrera. 3 alumnos de ese centro se llenaron de ira y rabia contra el pequeño porque simplemente se negó a darles su merienda, un acto al que ya estaban acostumbrados. Era porque los empujaron y fue por un refresco que se armó el problema. Que le estaban dando trompa por el pecho y lo tiran de la escalera. Su muerte ha dejado a toda su familia perturbada, buscando una explicación a tan desgarradora tragedia. Cuando me picó, que me gusta, yo te decía, papi, yo voy a verte, papi. El caso lo hemos tomado con mucha delicadeza, con mucho dolor, como ustedes pueden observar. Aquí han llegado psicólogos desde el Ministerio de Educación, quienes paradójicamente no han tenido presencia alguna en los centros educativos donde se observa un brote de violencia. Nosotros hemos estado con el caso desde el inicio, dando todo el apoyo a la familia. Desde el hospital, desde el primer día, con la mamá, con el papá, dando el apoyo psicoemocional que a nosotros como orientadores y psicólogos nos toca. Llamó poderosamente la atención que ni la directora de la Escuela Panamá ni la maestra de Jayron asistieron a su funeral, una respuesta que podría encontrarse en el hecho de que no reportaron el incidente a la familia de Jayron para recibir la atención médica que ameritaba y quizás hubiesen podido salvar su vida. Daniel Ortiz, CDN. En la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se baten muchas cosas. Allí se bate el cobre, dicen. Hay un proyecto interesantísimo. Yo le diría a usted, por ejemplo, del Código. Le diría al Ministerio de Justicia, va a mencionarle nada más 2, porque conoce cuántos proyectos hay y qué es lo que se está batiendo ahí. Es a Alexis Jiménez, que preside la Comisión de Justicia. Buenos días, Alexis. Para mí es un placer poder estar acá con ustedes. Muy buenos días. Buenos días, Alex. Realmente sí, tenemos un gran desafío. Lo hablábamos con don Servio Turio, que fuimos entrevistados en Finjus, y hablábamos sobre ese tema, sobre los grandes desafíos que ha tenido. Y no hablaste con Masalle está buscando ahí. Una persona a quien apreciamos. Ayer Masalle dijo que no mamoneen tanto lo del Código. Una persona a quien apreciamos. Que aprueben eso como está. Que aprueben eso, dijo Masalle, y otro de locura. Sí, y la verdad. Tú conoces esa definición verbal, mamonear. ¿Qué es lo que pasa con el Código? Y Finjus, Servio Turio dijo, saquen eso ya. Sí, lo que pasa es que la conformación de una ley lleva lo que son... Se lleva 20 años y 22 años. Y que, eso lo sabemos. El artículo 77, parte 3 de la Constitución, establece que los legisladores no están ligados a mandato imperativo, sino que actúan bajo y el apego del sagrado derecho de representación de la sociedad quien lo eligió. Es decir, nosotros a veces, hay leyes, 2 tipos de leyes en la Cámara de Diputados y en el Senado, en el Congreso. Son las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. Está bien, ok. Nos leímos esa parte. ¿En qué está el Código? Porque ustedes tienen la facultad, pero tiene más de 2 décadas. Sí. Ahora van a hacer una ley especial con el asunto de la interrupción del embarazo. ¿En qué está el Código? Mira, ¿y qué va a pasar inmediatamente en esta legislatura? Mira, tengo que decirte que la parte que nos corresponde a nosotros como Comisión de Justicia, cuando llegamos, encontramos divergencia en más de 144 artículos, que hoy esas divergencias, casi todas, incluyendo esa que tú dices, han sido cruzadas. La comisión
Es bueno que sepan, y para ponerlo en contexto, solamente en las comisiones de justicia anteriores a nosotros habían pasado 2 veces informe positivo del Código Penal. Uno en el 2002-2003 y otro cuando el Código se aprobó. Es decir, 2 veces. Nosotros lo hemos sacado 4 veces y ahora nosotros lo sacamos. Es bueno que sepan. Y quiero decir al público televidente, ¿qué pasó? Que nosotros duramos con este tema en la comisión 1 mes y medio como punto único y votamos y ya dimos un informe. Ahora, el Congreso es algo complejo y lo han vivido muchos diputados que decían a veces, los diputados no trabajan. Me gustaría que un día pasen un día con nosotros, el día a día con el diputado, y se van a dar cuenta que el mayor trabajo no es el que se hace en el hemiciclo cuando nos ven en las sesiones, sino el que se hace en las comisiones, donde duramos horas y horas trabajando. Y con el Código ya la Comisión de Justicia aprobó un informe. A lo que se refiere Masaya es que ha habido una dilación de la misma pieza, no porque nosotros queramos, sino que teníamos tantos temas importantes en estos momentos. La Ley de Seguridad Social, la Ley 8701, que ustedes saben la trascendencia. Hoy, y ya gracias a Dios, el informe está ya solamente para la firma de los miembros de la comisión, pero había que transcribir las actas porque ya no estaban solicitando las actas. ¿Está aprobado el proyecto de Ley de Seguridad Social? El informe sí se conoció y se estaba también trabajando concomitantemente y ya el Código Penal, por lo menos en la Comisión de Justicia, ya fue aprobado. Lo aprobamos hace 2 semanas o 3 semanas atrás. Lo que se estaba era en la transcripción de las actas, las cuales ya teníamos ya solicitudes de todo lo que dijo cada uno de los diputados, porque allá en la Cámara de Diputados todo es público. Si ustedes van ahora mismo y quieren saber sobre una ley, pueden saber hasta la posición de cada uno de nosotros como legisladores. Ya eso es un tema. Ahora, la comisión se va a abocar, y lo hicimos así, para abocarlo, inclusive lo aprobamos sin modificaciones, lo aprobamos tal y como vino el Senado. Aún nosotros sabiendo que habían temas que debíamos mejorar. El tema ya de las causales no es un problema porque se aceptó una prácticamente y las otras se enviaron una ley especial. Es un tema que divide porque, como lo decía, es una ley orgánica, necesita una mayoría calificada y pronto deberá estar entonces ya en la comisión coordinadora y en el liderazgo y podría conocerse. Si es aprobado, ya cuando se conozca, ya entonces puede ser ley. Tendría que ir al Ejecutivo para su promulgación o el derecho a veto que tiene el presidente. Pero la comisión ahora mismo está involucrada en otro tema, como es el Ministerio de Justicia, que anuncio que daremos una vista pública el día 29 para que todo el mundo pueda producirse. Y dimos una ley tan importante que la dimos, que es la ley 2023, que trata sobre los actos civiles. Y les voy a decir, una ley que tenía más de 60 años sin ser aprobada. La ley de actos civiles es una de las leyes tan trascendentales que tiene que ver con las actas de nacimiento, actas de matrimonio, con todos los actos del Estado civil. Y que nos pone, y esto fue algo de la Comisión de Justicia, que nos da un cambio y que nos hace una transformación muy diferente como país. Alexis, según tu experiencia como diputado amplísima, ¿cuántos años tienes ahí en la Cámara? Estamos desde el 2010 sirviendo, tenemos ya 3 periodos sirviendo con orgullo a nuestra amada provincia de Santo Domingo y en nuestra circunscripción. Soy el único hasta ahora que ha sido presidente en 2 ocasiones de la Comisión de Justicia. Bien, con esta experiencia, Alexis, con esa experiencia, porque yo entiendo la pregunta de Nelson y es una pregunta que la ciudadanía se hace recurrentemente y entendemos que hay múltiples trabajos en la comisión, que hay otros proyectos de ley que tienen importancia suprema para el país, ley de seguridad social, el mismo tema del Ministerio de Justicia, que fue una propuesta que no es reciente, pero que ahora es que se ha puesto otra vez en marcha. Y la ley de abigeato, la ley de ¿qué tanto le puede faltar al Código Penal para ser definitivamente sancionado? ¿Se puede esperar un Código Penal antes del año 2024? Hay gente que dice, cuando arranca el proceso preelectoral aquí no se mueve nada. Mira, ¿tú estás a favor o en contra de las causales? Mira, yo estoy a favor de una pregunta cerrada. Cerrada. Sí. Yo estoy a favor de la que la mujer decida. Realmente ha sido. ¿Y cómo se plasma eso en el código entonces? Mira, lo que pasa es que las 3 causales es un tema
muy importante, es un tema ético, moral, religioso. Lo sabemos, Alexis. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo sabemos, Alexis. Lo que sabemos es saber qué piensa el representante. Mi posición es pro 3 causales. Sí, mira, es que yo nunca estaré de acuerdo con el aborto. No soy capaz ni tampoco proclive a que eso sea. Ahora, sé también, he vivido en mi amada provincia, cuando una mujer tiene un niño con un síndrome, nosotros ahora aprobamos la ley del TEA, del autismo. Pero las 3 causales no tienen que ver con eso, ojo. Sí, pero... Ojo, no tiene que ver con aunque eso, no Alexis. tenga que eso ver puede con ser eso, una desinformación. Sí pero tengo que decirlo, porque tener un niño con un trastorno... Pero es que los niños con trastorno no entran en las 3 causales. Sé que no, pero por ejemplo, hay el autismo, pero quiero decirlo por una comparación, que sea un síndrome, que nazca con macroencefalia, que es decir, que se sepa ya técnicamente... Con condiciones incompatibles con la vida. Eso es lo que está establecido. Ese es el término, Yulisa. Entonces, lo que quiero decir es que como he visto en estos temas, que ahora le estamos dando porque lo he visto de la primera dama, doña Raquel, que ha estado muy preocupada por ese tema, y veo la situación, le decía, yo sé lo que pasa una mamá cuando tiene un niño enfermo, entonces que tiene que tenerlo ella, es decir, yo no puedo decirle como Estado, si no soy responsable, y necesitamos un Estado más garantista, y que tenemos que crear las condiciones. Entonces, las 3 causales, las deformaciones congénitas, que son de las que se hablan, y compatibles con la vida, como tú dices, Catherine, son temas que yo, de mi parte, dejaría a la mujer elegir. Ahora, nosotros la pregunta es, ¿queremos códigos, sí o no? Y la pregunta, cuando a mí me preguntan si quiero código, yo voy a decir que quiero código. Y que el tema de las 3 causales es un tema importante, pero ¿cuántas veces lo vemos en los tribunales? Ahora, lo que sí vemos es el sicariato, lo que sí vemos es ahora vi que murieron un par de personas por intoxicación. Pero es que en los tribunales no vamos a poder ver a nadie, Alexis. Una mujer que sufra de una violación, después que es sometida a ese tema, sí. ¿Tú crees que va a ir a querellarse contra quién? ¿Con qué recurso? ¿Con qué moral? ¿Con qué dignidad? Estamos trabajando en Por eso es que no están llenos los tribunales, que deberían estar. Sí, le digo algo. Sí, pero hay 2 cosas y estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en la comisión en una ley que no revictimice a la víctima, que inclusive que los jueces, como en Estados Unidos, puedan tomar tu testimonio, que la mujer violada no tenga que volver a ver a su agresor. Entonces, esos son los temas que nosotros estamos viendo y que inclusive hemos puesto en el mismo código. Por ejemplo, la orden de protección. La orden de protección, cualquiera violaba una orden de protección o viola una orden de protección y no tiene eso como un tipo penal. Nosotros llegamos a crear más de 90 tipos nuevos penales, es decir, el cúmulo de penas. Decía Ulpiano que justicia es dar a cada quien lo que se merece. ¿Estamos dando a cada quien lo que se merece hoy en la administración de justicia? Yo creo que no. Alexis, cuando se habla de aprobar un código penal sin 3 causales o aprobarlo con ellas, implica que hay sectores que a favor o en contra no van a quedar conformes. Esos sectores no necesariamente son personas que podrían quedarse tranquilos o que simplemente no les va a importar cuál es la decisión del Senado. Estamos en un periodo electoral y mucho se ha dicho respecto de que los 18, 19 años que tiene el Código Penal ahí es precisamente porque los diputados y los partidos políticos no quieren asumir la responsabilidad que tiene votar a favor o en contra de tener un Código Penal con o sin causales, y que esa no es la única controversia. En mi opinión, las 3 causales han sido la máscara para dejar pasar otras cosas dentro de ese Código Penal que son realmente preocupantes, pero que no han generado la misma controversia. Y usted, que es presidente de la comisión, puede imaginarse cuáles son todos esos artículos. De hecho, lo conoce perfectamente. En este momento, la Comisión de Justicia, todos diputados que quieren o reelegirse en la posición de diputado o quieren aspirar a la posición de senador, ¿tienen alguna preocupación en su caso que quiere aspirar a senador por la provincia de Santo Domingo?
¿Tienen alguna preocupación de que el resultado de la aprobación del Código Penal con o sin causales tenga algún efecto electoral? Mira, en el caso mío particular, que es porque puedo hablar, a mí no me preocupa. Ya yo voté, ya yo he sido claro, tengo mi posición ¿Usted sobre votó en eso. favor o en contra? Yo voté a favor de que tuviéramos código y seguiré ¿Pero votando. votó a favor con las causales o sin las causales? Está con una de las causales, Exacto. que es cuando está en riesgo la vida de la madre, y las otras dos se dejó para un tema de una ley especial. Yo voté a favor y mantengo mi posición, es la posición de la comisión. O sea, usted votó en contra es de las decir, causales. Que no fue la posición programática del PRM. No, la posición fue a favor. Usted llegó con otra posición. Mira, eso está yo en lo el programa que soy, que usted ofertó. Don Nelson, yo lo que he sido es un amante de mi país. Y lo que yo voy a defender es que yo estoy mirando, y sé que es importante ese tema y allá, es que el código estaba paralizado. Y como Yulisa dice algo interesante, estamos hablando de las 3 causales, pero hay otro tema. Hoy el código no está parado por las 3 causales. Es por el tema de la discriminación. Es por el tema de la discriminación. Catherine, usted siempre está bien informada. Es por el tema de la discriminación. Hoy lo único que nos para, inclusive, nosotros vimos un tema que era el tema del maltrato a niños y niñas adolescentes, como el que estamos viviendo horrendo en Santo Domingo Este, en la Escuela Panamá. Nosotros vimos temas y es eso lo que nosotros queremos cambiar. Ya las pelas, nosotros tenemos el artículo 123, que fue un compromiso, y que lo digo públicamente, se lo dije a doña Rosa Carter de UNICEF, y lo mantengo, de que vamos a defender esa bandera, de que ya las pelas no son el modo de cómo nosotros tratar a nuestros hijos. O sea, que tienen Ya, pena. Entonces, nosotros hicimos ese artículo, hicimos una compaginación y después lo vimos con UNICEF, y establecimos que que iba a haber la intervención mínima del Ministerio Público cuando las causas no fueran graves. No es que tú no puedas corregir a tu hijo, es que tú lo corrijas mediante la enseñanza, mediante el ejemplo. Y hablaba con alguien ayer, tenemos que volver a la moral y cívica. El tema del bullying, a mí me preocupa mucho que está en el código, el tema del bullying. La moral y cívica, nosotros volver a rescatar. Yo viví eso, yo recibí moral y cívica. Me recuerdo cuando el expresidente Salvador Blanco hizo un libro sobre la Constitución, y eso yo no era lo que era un estudiante, y eso me impactó. Alex, y los pero derechos hoy tenemos a un muchacho fallecido precisamente por eso, en una escuela, si no me equivoco, de Santo Domingo. Sí, en la Escuela Panamá. Y estamos investigando, tengo que decirle, es un caso que condenamos, que habrá régimen de consecuencia. Yo tengo que decirle algo, nosotros hoy tenemos a un presidente preocupado, y más en nuestra provincia, yéndome a otro tema, ha sido una provincia que se está caracterizando por un cambio que ustedes no se están imaginando. Pero ¿en qué consiste esa investigación? Yo sé que tú quieres cambiar de tema porque son pocos minutos y entiendo que sea así, Alexis, pero esto es un tema muy sensible. Sí. ¿En qué consiste la investigación que estaría haciendo la Comisión de Justicia sobre este y otros casos que hemos recibido en los últimos días? Muchos de ellos comprometen a menores de edad, algunos golpeados, algunos heridos gravemente, no necesariamente, algunos en escuelas también, otros en las paradas, por ejemplo, del teleférico de los Alcarrizos. ¿Qué está haciendo la Comisión de Justicia para esto, si es que puede Mira, avanzar? no es una función propia de nosotros, aunque tampoco deja de serla. Nosotros estamos... Es algo que es alarmante, es de mi provincia. Primero estamos esperando, porque yo de manera particular le he pedido tener acceso a estas investigaciones. Por ejemplo, ustedes también mencionaban el tema del incendio que se dio por la base aérea de San Isidro, que también lo sabemos ya lo que ocurrió, un vertedero improvisado que se incendió. Y sobre ya está haciendo un departamento de investigación del Ministerio de Educación, está haciendo una investigación. Ahora, independiente de eso, el Ministerio Público también hará otra investigación, y nosotros esto va a llegar hasta las últimas consecuencias. Si se ha visto que tanto por parte de los directores o por parte del cuerpo que debía de velar por el cuidado de esos jóvenes hubo una negligencia, entonces habrán actuaciones
y nosotros, y sancionadoras y ejemplarizadoras. Porque esto no puede ser. No podemos nosotros, que una madre mande a su hijo a un tema tan humano, tan importante, y lo reciba de esa forma. Pero tú puedes garantizar eso. Nosotros vamos Alexis. a trabajar con eso y pueden estar seguros que vamos, ya inclusive sin estar aquí, ya estaba preocupado. Y por ejemplo le dije que tengo informaciones sobre el vertedero y lo que quería, y es lo que queremos que yo estuve hace una semana con jóvenes de adventistas. Y lo que yo vi allá fue una enseñanza. Ellos hacen un campamento donde habían 3.500 jóvenes. Niños, estoy hablando niños entre 5 y 10 años. Y estaban en un campamento, 3.500 de la provincia. Y yo me sorprendí porque estaban haciendo marchas, estaban haciendo cosas. Y a veces nosotros creemos que todo está perdido. Y les voy a decir, no. Hay muchos jóvenes que son importantes, que lo que necesitan es oportunidades. Y en eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Ver esos malos y esos que no nos están haciendo el ejemplo, pero tenemos que buscar los buenos valores. Y a esos buenos valores nosotros impulsarlos. Y en eso estamos. Bueno, a veces, mira, 3 periodos como diputado es suficiente. Todo el mundo sabe, aunque eso no se ha anunciado, que tú aspiras a la senaduría. Eso es el problema del país. Todo el mundo sabe a qué cargo aspira cada quien. Pero aunque no lo diga. No lo diga, ni el partido ha decidido. Pero si el distrito es complicado, la provincia es mucho más complicada, por su extensión, su vastedad, su extensión territorial, los cambios de temperamento. No, el cambio demográfico también. De todo ese tipo de cosas. Y además, hasta prueba en contrario, el senador actual del PRM es muy bien valorado. No sé si él va a optar por la reelección, aunque sin nadie decírmelo, yo sé que sí. Y él llegó como parte de una fuerza externa que ayudó mucho al PRM. Tú eres un político, una cosa. Y quizá al PRM le convenga ahora reeditar ese tipo de alianza con la sociedad civil, con una parte del empresariado progresista. Si aspiras, no va a ser fácil. Vengo con esperanza. Lo último que se pierde la esperanza, dice el pueblo común. Dice Hebreo, si es por la esperanza que tú vas a ganar. Hebreo 11, que la fe es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Yo vengo a escuchar a la gente, vengo a trabajar por la gente, vengo a ayudar a la gente. Entonces, a mí me fascina. Yo puedo decirte, porque lo he vivido. Pero lo que pasa es que yo te digo que Antonio Tavera es un hueso duro de roer. No, mira, no voy a hablar de él. De tu contendor. No es mi contendor, la verdad. Por excelencia, porque es el actual senador. ¿No es tu contendor? No. ¿Y quién es el actual senador? No, mi contendora, porque va a ser una mujer, y Catherine va a tener quizás... ¿Dentro del partido? No, hacia afuera. Yo soy el candidato a senador del PRM, ya con la ayuda de Dios. Entonces tu contendora es Karen Ricardo. Probablemente sea Karen o doña Cristina. Miren, ¿qué sucede? Así dijo yo conozco que va a ser alcalde con la ayuda de Dios. Mire, y le voy a decir, es que esta candidatura no es de Alexis Jiménez. Lo primero que tengo que decirle. Esta candidatura es de las fuerzas sociales de mi provincia. A mí quienes me han pedido que asuma esto han sido los médicos, han sido los deportistas, han sido los miembros la gente del baloncesto de Santo Santo Domingo Este, que no te suelta. La liga de allá. Ahora quieren dedicarme al torneo de la provincia. Y tú decías algo, y es bueno que lo sepas. Yo soy el primer vicepresidente institucional del PRM en la provincia de Santo Domingo. Es decir, yo no soy un invento político. Soy un político. Antonio Tavera sí. Entonces, no voy a hablar. Yo estoy haciendo una pregunta. No, él no tiene que decirlo. Es lo que es un empresario que llegó con una alianza. Una pregunta puede decir si sí o si no. No, ahí te puedo yo ayudar. A lo que tú no puedes decir, yo lo puedo decir. Entonces, pero un empresario exitoso, que eso habla muy bien, porque la gente lo valora. Dice, si le ha ido bien como empresario. Barrió en esas elecciones. Yo no voy. Con el apoyo del PRM, barrió. Mire, quien no sabe. Quien no sabe por qué gana, tampoco sabe por qué pierde. Bueno, pero entonces no tiene que decir el nombre. Yo no voy a decir, mire, yo lo que tengo que decir fueron las condiciones que se dieron. El excelentísimo presidente Luis Abinader tuvo una gran ola
y y tenemos que saber, se dieron muchas condiciones y gracias a Dios que lo tuvimos en un momento tan delicado como el que estábamos viviendo, algo histórico, una pandemia. Nosotros hemos asumido esto para seguir ayudando al presidente Luis Abinader, porque el presidente nunca había hecho tanta inversión en la provincia de Santo Domingo, pero nos falta. Hay pequeñas obras que inclusive desde acá nosotros salimos al Palacio de la Presidencia a hablar, ¿usted sabe sobre qué? Sobre las obras que se están haciendo en la provincia, porque el presidente no descansa. Él nos pregunta, ¿cómo va esta obra? ¿Qué está pasando con esta obra? Yo la conozco porque yo amo mi provincia, ando en mi provincia. Por ejemplo, la provincia tiene 7 municipios y 8 distritos municipales. Yo he tenido que andar todos los distritos municipales y sus 8 municipios. O sea que tú estás cubriendo a Antonio. Yo estaba haciendo el trabajo y vamos a seguir haciendo. ¿Del senador? Porque no se trata, es que de lo que se trata no es de quién lo haga, es de que lo hagamos. No, pero aquí es que el presidente te está llamando para saber cómo están las cosas, ¿es por algo? No solamente a mí, porque el presidente es una persona que le pregunta a todos, porque quiere ver. Hoy la reunión no es solamente con Alexis Jiménez, es también con don Burgos Gómez, que es el presidente institucional de la provincia, es con Ramón, con Robert Polanco, con los diputados. Ahora hemos estado nosotros dirigiendo en parte ese proceso y con el liderazgo también político de Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Oeste. Pero es que tú estás rodeado, Alexis. Y mira, tú tienes a Manuel Jiménez como alcalde, tú tienes a Antonio Tavera como senador. Sí. Entonces, la situación es compleja porque parece que eso fue un espacio que en gran medida... bueno. La palabra que yo digo es que se han alineado los planetas. Y que hoy gracias a Dios, y tengo que verlo no con orgullo, sino con una responsabilidad, se están dando las cosas para que nosotros seamos el próximo senador. No, y probablemente... y le voy a decir esto, mi gran compromiso es con que esto cambie. Es que la provincia de Santo Domingo es el motor de la República Dominicana. Yo no voy a ser solamente el senador de la provincia de Santo Domingo, voy a ser el senador de la República. Y le puedo asegurar esto, la provincia con mayor población es la provincia de Santo Domingo, más de 3 millones de habitantes. Pero yo le decía, inclusive antes de entrar a la Cámara, de que nosotros tenemos una población de 1.808.000 electores el corte a diciembre. Es decir, ahora nos vamos a meter probablemente en 2 millones. Es decir, tú tienes una provincia solamente, la provincia de Santo Domingo, que te equipara a la cantidad de votos que le dieron el 51% al presidente de la República, Luis Abinader. Y nosotros estamos haciendo esto, primero porque creemos en la transparencia que ha hecho nuestro presidente, defendemos, nunca se ha invertido tanto en la provincia. Cuando nosotros vemos y que se ha dado seguimiento a lo que se ha hecho, no se ha mirado que esto lo hizo un gobierno, no. El presidente Luis le ha dado continuidad con eficiencia a muchas cosas que se habían hecho en el pasado. La ecológica duró 9 años para hacerse un tramo desde La Charle hasta la ciudad Juan Bosch. Hoy la llevamos a la Juan Pablo II. Mira, Alexis, pensando en hípica San Isidro. Tú tienes razón en algo. Antonio Tavera llegó en una ola. Y lo mismo con Manuel Jiménez, que ninguno de los dos eran del PRM, pero en Santo Domingo Oeste hay una mala gestión municipal. En Santo Domingo Oeste hay otra mala gestión municipal. El norte no dominó mucho comándose por ahí. Eso puede ir en contra del senador. Mira, claro, estamos hablando de voto municipal con voto senatorial, pero puede reflejarse. Mira, hemos estado previendo todos esos escenarios. Inclusive tenemos los números con que ganó Antonio, 418.000 y algo. Tenemos los números con que ganó Cristina Lizardo, que fue la que más sacó. ¿Cuánto sacó Cristina? 500 y tanto. Y nosotros, el objetivo es sacar 600.000 votos. Eso es mucho. Sí, 600.000 votos. 600. El objetivo que andamos buscando es sacar, y por eso no solamente estamos trabajando con el escenario de lo que pueda poner un alcalde o otro, sino estamos trabajando con las fuerzas sociales. Hoy, una de las cosas, hay un torneo que se hace provincial, que se llama el MASI, que se hace por categorías.
Estábamos hablando con Evarito Pérez, una gloria del baloncesto dominicano de San Carlos, porque hemos estado no solamente y con las iglesias, de las cosas que nosotros creemos, es que nosotros tenemos que decir lo que se está haciendo y tenemos que ayudar a la valorización de la provincia y al crecimiento. Alexis, finalmente, ¿tú estás de acuerdo con el método que el partido va a utilizar para la selección precisamente de la candidatura a senador, encuestas? A mí me convienen todos. ¿Te conviene todo? Si hacen primarias, a ti también te va bien. Mira, si hacen primaria... Súper. Si hacen encuestas hoy, si las encuestas fueran hoy, nosotros ganamos. Okay. Hay un margen que se va a hablar en el reglamento, que va a ser de un 3% para tener entre uno y otro, para declarar ganador. Bueno. Y puede aumentar hasta el 5%. Pero entonces ya se decidió a lo interno del PRM, aunque no se haya publicado y se vaya a esperar el procedimiento formal, ¿quién va a presidir la candidatura en Santo Domingo Este o en la provincia? No. Mira, no, el método sí se decidió. Sí, el método sí, pero la persona, la candidatura está decidida. Se va a decidir en octubre, pero cada quien hace sus encuestas. Claro. Y es lo que yo le he dicho a muchos de los candidatos. Antes, el mejor dinero invertido que pueda hacer cualquier candidato, la mejor inversión cuando esté trabajando en un proyecto es hacer sus encuestas. A tu contendora le hicieron una mala jugada con una encuesta de esa, a tu contendora. Y no engañarse, porque le voy a decir, las encuestas es un retrato de un momento dado. Sí. Y tú no puedes hacer una encuesta para estar publicándola. Nosotros tenemos ya 2 encuestas. No, pero tienen que hacer, para una candidatura tienen que hacer mínimo 3 encuestas, sí, y cruzarlas. Nosotros tenemos 2 al día de hoy, porque aquí hay candidaturas que le han quitado una mayor. Nosotros tenemos que hacer una de 4.000 muestras en la provincia, porque la provincia es muy atomizada. Es muy diferente. Tú puedes estar en Pedro Brán, yo te estoy hablando, como puedes estar también en Boca Chica o en Atoviejo, después de guerra, en La Joya. Es decir, tú puedes estar en cualquiera, o en La Victoria, en Hacienda Estrella, en Los Castillos. No hablamos de cómo tú te vas a financiar, pero por lo menos tú tienes 1 millón guardado por ahí para... Tengo muchos amigos. Alguien me decía sobre eso. Y gracias a Dios, no llegará a 1 millón, está ahí puesto y creo yo... No, el senador tiene que ser 1 millón mínimo. El presidente... ¿Y tú vas a pasar por la prueba sí, yo estoy claro, me gusta eso, déjenme decirle. La prueba está creo que deben hacernos más pruebas. Y lo decía en la ley electoral que estuvimos en ella. Le decía, óigame, vamos a colocar más filtros. Nosotros tenemos que hacer que la política sea algo para honrar, sea algo para gente seria, nadie para esconderse. Claro. Y yo ya pagué mi prueba de doping y le dije, miren, busquen 4 más, porque la suerte es que yo no fumo, no veo. A mí lo que me gusta es trabajar por la gente. No, eso es bueno, gente trabajadora. No, a los televidentes que en el procedimiento del PRM el candidato tiene que aportar $1 millón de pesos, tiene que hacerle la prueba de doping. Yo sé que no todo. No eso solamente el presidente. Y también le van a explorar su historial personal y financiero. Lo más importante es quién financia la campaña, no si el senador se fuma algo. Eso está bien. Y esas son de las cosas que tenemos. Y al debate, no me diga usted... El problema es que contigo no hay problema. ¿Usted quiere hacer senador para qué? Terminamos. ¿Es el qué? Gracias, Alex. Contigo no hay problema. Gracias. Un saludo a Antonio Tavera, que lo mencionamos varias veces aquí. Con el perdón, usted no, pero había que hacer la comparación. Gracias, Alexis Jiménez, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y aspirante a la senaduría. Senador. Está muy confiado por la provincia de Santo Domingo. A la pausa.